11. 1. Tú has de amar. Mateo 22:39. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo discurso, especialmente si es un fragmento de un discurso, presupone en general algo de lo cual parte. Por esta razón, quien desee reflexionar acerca del discurso enunciado, hará muy bien empezando por descubrir este presupuesto, para comenzar por él. Así también, en el texto objeto de nuestra conferencia se halla contenido un presupuesto que, aunque viene al final, es no obstante el comienzo. El caso es que al decir amarás uno al prójimo como a ti mismo, ya está contenido ahí lo que se presupone, que todo ser humano se ama a sí mismo. Pues esto es lo que presupone el cristianismo, que en modo alguno comienza, como esos filósofos fantasiosos sin presupuesto, ni tampoco con un presupuesto halagüeño. ¿Acaso nos atreveríamos a negar que sea eso lo que? 1. El título de las 3 secciones de este capítulo 2 hace referencia al segundo mandamiento, pero acentuando cada una de ellas un aspecto del precepto divino. En danés es más sencillo subrayar cada uno de los componentes de este mandamiento en la oración imperativa, ya que la construcción se hace mediante un verbo modal que indica que se trata de una orden. La oración en cuestión es du skall que, siendo en castellano simplemente amarás, para acercarse lo más posible a la intención del autor y no perder los matices que constituyen prácticamente toda la enjundia de este capítulo, se ha optado por traducir este imperativo por has de amar en las ocasiones en que el verbo modal es puesto de relieve en cuanto a su significado de mandato. Precisamente por la función imperativa que tiene en la expresión danesa este verbo es por lo que se ha preferido esta traducción a otras que sonarían mejor en castellano como debes amar, ya que, realmente, en danés hay otros verbos modales que expresan deber. Por otro lado, en castellano, aun cuando el deber tenga siempre carácter imperativo y en principio sea algo ajeno a uno, parece que apela al sujeto que tiene que cumplirlo, es decir, obviamente hay una diferencia entre amarás y debes amar. Por otro lado, la filosofía de Kierkegaard hace una distinción neta entre el mandato divino y el deber ético, si bien, como en esta obra se va a poder comprobar, la meta de un mandamiento es que el sujeto se lo apropie de manera que sea como una segunda piel en él. 2. Se refiere a Hegel y su escuela. El cristianismo presupone, pero, por otro lado, ¿podría alguien malentender el cristianismo como si su idea fuera enseñar aquello que la sagacidad mundana de manera unánime y, al mismo tiempo en discordancia enseña, que cada uno es para sí mismo su prójimo? ¿Podría alguien malentender esto, como si la idea del cristianismo fuera elevar el amor de sí a precepto? Pero su idea es, al contrario, arrancamos a nosotros, los seres humanos, el amor de sí. Este reside, a saber, en el amarse a sí mismo, pero si ha de amarse al prójimo como a sí mismo, entonces el mandamiento sí que hace saltar, semejante a una ganzúa, la cerradura del amor de sí y de este modo lo arranca del ser humano. Si el mandamiento de amar al prójimo hubiera sido expresado de otro modo y no con esta breve expresión, como a ti mismo, la cual es a un tiempo tan fácil de manejar, y sin embargo posee la fuerza tensora de la eternidad, entonces el mandamiento no podría tener esa eficacia para con el amor de sí. Este como a ti mismo no titubea en su punto de mira y penetra así sentenciadoramente con la imperturbabilidad de la eternidad hasta el escondite más íntimo, en donde el ser humano se ama a sí mismo, no permite al amor de sí ni aun la menor disculpa, ni le deja abierto el menor subterfugio. Asombroso. Desde luego que sería posible dar largos y perspicaces discursos sobre cómo el ser humano ha de amar a su prójimo, pero después de haber oído tantos discursos, el amor de sí todavía podría inventar disculpas y encontrar subterfugios, porque el asunto no habría quedado totalmente agotado, ni todos los casos enumerados, porque siempre se habría olvidado algo, o no habría sido expresado y descrito de manera suficientemente exacta y vinculante. En cambio, como a ti mismo. Sí, ningún luchador puede sitiar de ese modo a aquel con quien tiene que combatir, como sitia este mandamiento al amor de sí, el cual queda sin escapatoria. Ciertamente, cuando el amor de sí ha luchado contra esa expresión, tan fácil de comprender que nadie tiene necesidad de romperse la cabeza con ella, entonces no puede por menos de notar que ha combatido con el más fuerte. De la misma manera que Jacob cojeaba 3 después de haber luchado con Dios, así también el amor de sí estará hecho trizas una vez que haya luchado con esa expresión, la cual, sin embargo, no pretende enseñar al ser humano que no haya de amarse a sí mismo, sino que, por el contrario, precisamente le enseña el legítimo amor de sí. Asombroso. Ninguna otra lucha habrá de ser tan larga, espantosa y enrevesada como la que sostiene el amor de sí para defenderse a sí mismo,
Y no obstante el cristianismo lo decide todo de un solo golpe, todo ello tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, todo zanjado del mismo modo que la decisión eterna de la resurrección, en un instante, en un pestañear de ojos. 1 Corintios 15, 52. El cristianismo presupone que el ser humano se ama a sí mismo, y meramente añade después a la expresión acerca del prójimo como a ti mismo. Mas entre lo primero y lo último hay un cambio de la eternidad. Pero, ¿acaso también será esto lo máximo? ¿No será posible amar a un ser humano más que a uno mismo? Desde luego, este discurso del entusiasmo poético se escucha en el mundo. ¿Acaso entonces será así, de manera que el cristianismo no sea capaz de ascender tan alto? De suerte que, probablemente también porque se dirige a la gente sencilla y cotidiana, permanece lamentablemente plantado en la exigencia de amar al prójimo como a sí mismo, y además, en el lugar del objeto cantado del amor fantástico, un amado, un amigo, coloca algo aparentemente poco poético, el prójimo, pues no parece que ningún poeta haya cantado el amor al prójimo, ni tampoco eso de amar como a uno mismo. ¿Acaso será así? ¿O habremos de, haciendo una concesión al amor cantado en comparación con el mandado, ponderar pobremente la prudencia y el sentido de la vida del cristianismo, porque ha permanecido de una manera más sobria y firme a ras de tierra, con la misma idea quizá que el adagio ámame poco, pero durante mucho tiempo, nada más lejos de nosotros que eso? Sin embargo, el cristianismo está enterado de lo que es amor y de lo que es amar mucho mejor que cualquier poeta. Precisamente por eso, sabe también, cosa que probablemente los poetas eluden, que el amor que ellos cantan es en el fondo amor de sí, y de ahí que justamente se explique su expresión ebria de amar a otro más que a sí mismo. La pasión amorosa no es todavía lo eterno, es el hermoso vértigo de la infinitud, cuya máxima expresión es la temeridad de lo enigmático, de ahí que incluso se ponga a prueba en una expresión todavía más vertiginosa. Amar a un ser humano más que a Dios, y esta temeridad le agrada al poeta sobremanera, es una delicia para sus oídos, le entusiasma de tal modo que le lleva a cantar. ¡Ay! El cristianismo enseña que eso es blasfemia, y aquello que vale para el amor humano, vale a su vez para la amistad, puesto que también radica en la preferencia, amar a este único ser humano sobre todos los demás, amarlo en contraste con todos los demás. Por eso también ambos objetos, el del amor humano y el de la amistad, llevan el nombre de la predilección, el amado, el amigo, quienes son amados en contraste con el mundo entero. En cambio, la doctrina cristiana consiste en amar al prójimo, amar al género humano entero, a todos los seres humanos, incluso al enemigo, sin hacer excepción ni por predilección ni por aborrecimiento. Solamente hay uno a quien el ser humano, con la verdad de la eternidad, puede amar más que a sí mismo, Dios. Por eso tampoco se dice, amarás a Dios como a ti mismo, sino, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 4. El ser humano ha de amar a Dios de manera incondicionalmente obediente y amar adorándolo. Sería una impiedad que el hombre se atreviera a amarse a sí mismo de esa manera, o que se atreviera a amar así a otro ser humano, o bien que se atreviera a consentir que otro le amara de ese modo. Si el amado o el amigo te pidieran algo que tras dolorosa ponderación, y precisamente por amar de modo leal, consideraras que causaría su daño, entonces sería responsabilidad tuya si amas otorgándoselo, en lugar de amar negándote a cumplir tal deseo. Mas a Dios has de amarlo con obediencia incondicional, incluso cuando lo que exija de ti te hubiera de parecer que acarrea tu propio daño, e incluso que resulta dañoso para su causa, pues la sabiduría divina no tiene ningún punto de comparación con la tuya, y la providencia divina está libre de la obligación de rendir cuentas a tu sensatez. A ti te corresponde meramente obedecer amando. Por el contrario, a un ser humano habrás de, solamente pero no, pues sin duda se trata de lo supremo, con que a un ser humano habrás de amarlo como a ti mismo. Si pudieras persuadirte mejor que él mismo de lo que más le conviene, entonces no necesitas ninguna disculpa de que lo dañoso era su propio deseo, era lo que él mismo pidió. Y si no fuese este el caso, entonces se podría efectivamente considerar el amar a otro ser humano más que a sí mismo. Pues equivaldría a esto, que a pesar de su pericia en relación con lo que dañaba a aquel, lo haría sumiso, porque él lo pedía, o en actitud de adoración, porque él lo deseaba. Pero precisamente a esto no tienes derecho. Eres responsable si lo haces, de la misma manera que también el otro es responsable si abusa de ese modo de su relación contigo. Por tanto, como a ti mismo. En el caso de que el engañador más astuto de todos los que han vivido jamás, o podemos inventarlo aún más astuto que todos los que han vivido jamás, que para conseguir de la ley,
en la medida de lo posible, más palabras y hacer la prolija cosa en la que el engañador vence rápidamente, continuará año tras año preguntando capciosamente a la ley regia 5, ¿cómo he de amar a mi prójimo? El mandamiento, parco en palabras, permanecerá invariable repitiendo la breve expresión como a ti mismo, y en el caso de que algún engañador se hubiera engañado a sí mismo durante su vida entera con toda clase de prolijidades respecto de este asunto, entonces la eternidad le reconvendría meramente con la breve expresión de la ley, como a ti mismo. En verdad, ninguno podrá escapar al mandamiento, ya que si ese como a ti mismo se acercara al amor de sí tanto como le fuera posible, entonces el prójimo volvería a ser una determinación que en su importunidad constituiría una amenaza tan mortal para el amor de sí como no lo puede ser más. El mismo amor de sí se persuade de que es imposible escabullirse. El único subterfugio es, cosa que ya intentó en su tiempo el fariseo para justificarse 6, ¿quién es nuestro prójimo? Para mantenerlo a distancia. Por tanto, ¿quién es nuestro prójimo? Es evidente que el término está formado a partir de próximo, luego el prójimo es aquel que está más próximo a ti que todos los demás, aunque no en el sentido de la predilección, pues amar a aquel que está más próximo a uno que todos los demás en el sentido de la predilección es amor de sí ¿acaso no hacen eso mismo los paganos? 7. Por tanto, el prójimo es el que está más próximo a ti que todos los demás, pero además, ¿está más próximo a ti que tú mismo? De ninguna manera, sino que cabalmente estará, o debe cabalmente estar, igual de próximo a ti. El concepto de prójimo es en rigor la reduplicación de tu propio ti mismo. 8. El prójimo es lo que los pensadores llamarían lo otro, aquello en lo que ha de verificarse lo egoísta del amor de sí, en vista de lo cual, si por los pensadores fuera, no sería necesario siquiera que existiera el prójimo de un ser humano que viviera en una isla desierta. En caso de que conformara su mente según el mandamiento, podría afirmarse entonces que, al renunciar al amor de sí, amaba al prójimo. Cierto que el prójimo es en sí una multiplicidad, puesto que el prójimo quiere decir todos los seres humanos, y sin embargo, desde otro punto de vista, un ser humano resulta suficiente para que puedas poner en práctica la ley, o sea, en un sentido egoísta constituye una imposibilidad, ser conscientemente dos en lo que se refiere a ser sí mismo. El mismo amor de sí tiene que estar de acuerdo en esto, ni tampoco hay necesidad de tres, puesto que hay dos, es decir, hay otro ser humano, a quien amas, en sentido cristiano, como a ti mismo, o bien, amando a el prójimo amas así a todos los seres humanos. Pero aquello que el egoísmo no puede tolerar en modo alguno es la reduplicación, y precisamente las palabras como a ti mismo del mandamiento constituyen la reduplicación. El que arde en la pasión amorosa no puede en modo alguno, por razón o en virtud de ese ardor, tolerar la reduplicación, porque entonces significaría renunciar a la pasión amorosa si el amado lo exigiera. Por tanto, el amante no ama al amado como a sí mismo, pues es un exigente, en tanto que éste como a sí mismo contiene precisamente una exigencia dirigida a él. Y sin embargo, el amante es de la opinión de que incluso ama al otro ser humano más que a sí mismo. De esta manera, el prójimo se acerca al amor de sí tanto como le es posible. Si resulta que solo hay dos seres humanos, entonces el otro ser humano es el prójimo. Si resulta que hay millones, entonces cada uno de ellos es el prójimo, el cual a su vez está más próximo a uno que el amigo o el amado, en cuanto que estos, como objeto de predilección, van formando una sola cosa con el amor de sí. Además, por lo común se tiene conocimiento de que el prójimo existe de este modo y está así de próximo a uno, cuando uno cree tener derechos respecto de él y que le podría exigir algo. Si, en este sentido, alguien pregunta que quién es su prójimo, entonces aquella respuesta de Cristo a los fariseos contendrá solo de modo peculiar la contestación, pues en la respuesta se empieza en rigor por preguntar lo contrario, con lo cual queda indicado cómo tiene que preguntar el ser humano. O sea que Cristo, después de haber narrado la parábola del buen samaritano, le dice al fariseo, Lucas 1:36, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y el fariseo contestó correctamente, el que practicó la misericordia con él, es decir, reconociendo tu deber, descubres fácilmente quién es tu prójimo. La respuesta del fariseo está contenida en la pregunta de Cristo, la cual, por su forma, obligaba al fariseo a responder así: mi prójimo es aquel respecto del cual tengo un deber, y al cumplir mi deber manifiesto que yo soy el prójimo. En realidad, Cristo no habla de conocer al prójimo, sino de llegar a ser uno mismo el prójimo, de dar pruebas de ser el prójimo, igual que el samaritano dio prueba de ello mediante su misericordia,
pues mediante ella no es que diera prueba de que el agredido era su prójimo, sino de que él era el prójimo del agredido. El levita y el sacerdote eran en un sentido más próximo el prójimo del agredido, pero no quisieron saber nada de ello. En cambio el samaritano, que por los prejuicios era inducido a la desavenencia, comprendió sin embargo a la perfección que él era el prójimo del agredido. Escoger un amado, encontrar un amigo es sin duda un trabajo de nunca acabar, pero al prójimo se le conoce fácilmente, se le encuentra fácilmente, con tal de que uno mismo reconozca su deber. El mandamiento decía así: amarás al prójimo como a ti mismo, pero si el mandamiento se entiende con rectitud, también dice lo contrario: te amarás a ti mismo del modo recto. Por eso, si alguien no quiere aprender del cristianismo a amarse a sí mismo del modo recto, tampoco podrá amar al prójimo. Tal vez sí que pueda, como suele decirse, en la vida y en la muerte, aliarse con otro u otros muchos seres humanos, pero esto en manera alguna es amar al prójimo. Amarse a sí mismo del modo recto y amar al prójimo se corresponden por completo, en el fondo no son más que uno y lo mismo. Cuando el como a ti mismo de la ley te haya arrancado el amor de sí, que el cristianismo, cosa bien triste, tiene que suponer que se da en todo ser humano, entonces cabalmente habrás aprendido a amarte a ti mismo. Por eso, la ley es esta: te amarás a ti mismo de la misma manera que amas al prójimo, cuando lo amas como a ti mismo. Quien quiera que conozca un poco a los seres humanos admitirá sin duda que, igual que con frecuencia ha deseado poder moverles a que renunciaran al amor de sí, también con frecuencia ha deseado que fuera posible enseñarles a amarse a sí mismos. Cuando el atareado derrocha su tiempo y sus fuerzas al servicio de actividades vanas e insignificantes, ¿acaso no será porque no ha aprendido a amarse rectamente a sí mismo? Cuando el frívolo se entrega, casi como si él fuera una nulidad, a los juegos embaucadores del momento, ¿acaso no será porque no tiene ni idea de lo que es amarse rectamente a sí mismo? Cuando el melancólico desea deshacerse de la vida, e incluso de sí mismo, ¿acaso no será porque no quiere aprender a amarse a sí mismo de una manera rigurosa y seria? Cuando un ser humano, porque el mundo u otro ser humano deslealmente le ha traicionado, se abandona a la desesperación, ¿cuál será su culpa? Desde luego que de su sufrimiento inocente no estamos hablando ahora, sino la de no amarse a sí mismo de un modo recto. Cuando un ser humano, atosigado por él mismo, cree prestar un servicio a Dios martirizándose, ¿cuál será su pecado sino el de no querer amarse rectamente a sí mismo? ¡Ay! Y cuando un ser humano osa ponerse la mano encima, ¿acaso no será su pecado precisamente no amarse con rectitud a sí mismo en el sentido de que un ser humano ha de amarse? Oh, en el mundo se habla muchísimo de traición e infidelidad, y Dios quiera remediarlo, pues por desgracia es demasiado verdad, mas no por eso vamos a olvidar jamás que el traidor más peligroso de todos es aquel que cada ser humano tiene en sí mismo. Esta traición, ya consista en que el sujeto se ame de modo egoísta, o en que de una manera egoísta no quiera amarse a sí mismo del modo recto, esta traición es ciertamente un secreto, por lo que no da ninguna voz de alarma, como suele acontecer por motivo de traición y deslealtad, pero precisamente por esto resulta tan importante el que recordemos sin cesar la enseñanza del cristianismo, que el ser humano ha de amar a su prójimo como a sí mismo, es decir, como él ha de amarse a sí mismo. El mandamiento del amor al prójimo nos habla, pues, con una y la misma expresión, como a ti mismo, acerca de aquel amor y del amor a uno mismo. Y ahora la introducción del discurso se detiene en aquello que éste desea convertir en objeto de meditación, a saber, aquello mediante lo cual el mandamiento del amor al prójimo y del amor a sí mismo se vuelven unívocos, no meramente el como a ti mismo, sino todavía más la expresión haz de esto es de lo que queremos hablar, pues este es cabalmente el distintivo del amor cristiano y su peculiaridad, el que contenga la aparente contradicción de que amar sea un deber. Tú has de amar, esta es, pues, la expresión de la ley regia. Y ciertamente, mi querido oyente, si lograras hacerte una idea de la hechura del mundo antes de que fuera pronunciada esta expresión, o si te afanaras por comprenderte a ti mismo y estimaras la vida y la condición mental de los que, aunque llamándose cristianos, viven en realidad según las ideas del paganismo, entonces tendrías que conceder humildemente, tanto respecto de esta expresión cristiana como respecto de todo lo cristiano, en el asombro de la fe, que cosa semejante no ha medrado en el corazón de ser humano alguno. Pues hoy, después que ello haya sido prescrito a través de 18 siglos de cristianismo, y durante el tiempo anterior en el judaísmo, hoy que cada cual ha sido instruido en él y que, entendiéndolo espiritualmente, a semejanza de quien fue criado en un hogar acomodado, casi está en disposición de olvidar que el pan de cada día es un don.
hoy que lo cristiano es desdeñado reiteradamente por aquellos que fueron criados en él, al compararlo con toda clase de novedades, igual que el alimento sano es desdeñado por aquel que nunca tuvo hambre al compararlo con las golosinas, hoy, cuando lo cristiano se da por supuesto, se tiene por sabido, como dado, para enseguida seguir adelante. Bien cierto que hoy cada cual lo dice sin más, pero ay, qué raro es quizá que se lo estime, qué raro es quizá que un cristiano con seriedad, con pensamiento provechoso, se demore en la idea acerca de cómo sería su situación si el cristianismo no hubiera entrado en el mundo. Con qué coraje no habrá uno de contar para decir por primera vez, tú has de amar, o mejor dicho, con qué divina autoridad, para poder trastocar, con esa expresión, las representaciones y conceptos del hombre natural. Pues allí donde el lenguaje humano se detiene y falla el coraje, en el límite, allí aparece la revelación de origen divino anunciando lo que no es difícil de entender, en concepto del pensamiento profundo del parangón humano, y que sin embargo no ha medrado en corazón humano alguno. En realidad, una vez que ha sido dicho, no es difícil entenderlo, e indudablemente no pretende ser entendido sino para ponerlo en práctica, sin embargo, no ha medrado en corazón humano alguno. Supone un pagano, que no está mal acostumbrado al haber aprendido descuidadamente a repetir de memoria lo cristiano, o mal acostumbrado al estar persuadido de ser un cristiano. Este mandamiento, tú has de amar, no solamente le llenaría de asombro, sino que le haría rebelarse, le llevaría a escandalizarse. Cabalmente por eso, a este mandamiento del amor le cuadra también aquello que es la señal de lo cristiano. Todo es nuevo. El mandamiento no es algo nuevo en un sentido accidental, ni una novedad en el sentido de la curiosidad, ni tampoco algo novedosísimo en el sentido de la temporalidad. Amor también ha existido en el paganismo, mas eso de haber de amar es un cambio de la eternidad, y todo es nuevo. ¿Qué diferencia entre aquel juego de fuerzas del sentimiento y del instinto y de la inclinación y de la pasión, en una palabra, de la inmediatez, aquella gloria de la poesía, cantada en sonrisa o en lágrimas, en anhelo o en añoranza? ¿Qué diferencia entre esto y la seriedad de la eternidad, de la prescripción, en espíritu y verdad, en sinceridad y abnegación? Pero la ingratitud humana, qué flaca es su memoria, porque lo supremo se le ofrece hoy a cada cual, se lo toma como si fuese nada, no se le saca ningún gusto, ni siquiera hacerse eco de su cara condición, justamente como si lo supremo perdiera algo por el hecho de que todos tienen o pudieran tener lo mismo. Mira, cuando una familia está en posesión de algún precioso tesoro relacionado con un suceso determinado, entonces, de generación en generación, cuentan los padres a los hijos y los hijos de nuevo a sus hijos como fue. Mas, porque el cristianismo se haya convertido ya en propiedad del género humano entero a través de varios siglos, será por ello preciso que todo discurso enmudezca en lo que se refiere al cambio eterno que por el cristianismo ha tenido lugar en el mundo. No está cada generación igual de próxima, es decir, igualmente obligada a explicarse esto. ¿Es menos extraño el cambio porque sucedió hace 18 siglos? ¿Acaso también se ha vuelto hoy menos extraño que hay un Dios porque durante muchos siglos han vivido generaciones creyendo en él? Se ha vuelto por eso menos extraño en el caso de que, por lo demás, yo lo crea, y quien vive actualmente se volvió cristiano hace 18 siglos por el hecho de que el cristianismo entrara en el mundo hace 18 siglos, y en el caso de que no haya sido ni mucho menos hace tanto tiempo, entonces bien debería poder acordarse de cómo era él antes de volverse cristiano, constatando de este modo qué cambio tuvo lugar en el caso de que este cambio tuviera lugar en él, que se volviera cristiano, por lo que entonces no se necesitan descripciones histórico-mundiales del paganismo, como si la caída del paganismo hubiera acontecido hace 18 siglos, pues sin duda no hace ni mucho menos tanto tiempo que ambos, tú, mi querido oyente, y yo, éramos paganos. Sí, lo éramos caso de que, por lo demás, nos hayamos vuelto cristianos. Y esta es cabalmente la especie de engaño más triste e impía, por falta de discernimiento dejarse timar lo supremo, que uno cree poseer. Ay, y sin embargo, fíjate que no lo posee. Pues, ¿qué significa la más alta posesión, la posesión de todo? Sin nunca logro tener la justa impresión de que lo poseo y de qué es lo que poseo, porque, en palabras de la Biblia, aquel que tenga bienes terrenos habrá de ser como el que no los tiene, indicador ordinal masculino. Por eso, no habrá de ser ello también cierto respecto de lo supremo, poseerlo y ser. Sin embargo, como quien no lo posee, ¿será entonces esto cierto? De ninguna manera. No nos engañemos mediante la pregunta, como si fuera posible poseer lo supremo de ese modo. Meditemos rectamente y resultará una imposibilidad. Los bienes terrenos son lo indiferente, y por ello enseñan las Escrituras que, de poseerlos,
se posean como lo indiferente, en cambio lo supremo no puede ni debe ser poseído como lo indiferente. Los bienes terrenos son una realidad en el sentido exterior, por eso se los puede poseer y al mismo tiempo y a pesar de ello ser como aquel que no los tiene. Mas los bienes del espíritu se hallan solamente en lo interno, lo son solamente en la posesión, y por consiguiente no se puede, si realmente se poseen, ser como aquel que no los posee. Al revés, si uno es alguien así, entonces justamente no se poseen. Si alguien piensa que tiene fe, pero es indiferente respecto a esta posesión, ni frío ni calor, entonces puede estar seguro de que tampoco tiene fe. Si alguien piensa que es cristiano y, sin embargo, le es indiferente serlo, entonces la verdad es que tampoco lo es. ¿O qué diríamos de un ser humano que asegurara estar enamorado, y añadiera que esto le es indiferente? Por eso entonces, no olvidemos, ni ahora ni en ninguna otra ocasión en la que hablemos del cristianismo, su originalidad, a saber, que no se origina en el corazón de ser humano alguno. No olvidemos hablar de ello con la originalidad de la fe, la cual, siempre que se encuentra en un ser humano, no cree porque otros hayan creído, sino porque también ese ser humano es asido por aquello que ha asido a innumerables antes que a él, aunque no por eso menos originalmente, pues la herramienta que usa el artesano pierde filo con los años, el resorte pierde su fuerza tensora y se embota, mas lo que tiene la fuerza tensora de la eternidad la conserva enteramente inmutable a través de todos los tiempos. Cuando un dinamómetro ha sido usado durante un largo periodo, entonces puede que hasta el débil supere al fin la prueba, pero la medida de fuerzas de la eternidad, en la que todo ser humano será probado si él tiene fe o no, permanece enteramente inmutable en todo tiempo. Cuando Cristo, Mateo 1:17, advierte, guardaos de los hombres, no querrá también decirnos con ello, al estar con seres humanos, es decir, continuamente en comparación con otros seres humanos, en la costumbre y lo externo. No os dejéis timar lo supremo, porque la intriga de un engañador no es tan peligrosa, pues también se apercibe uno de ella con mayor facilidad, pero ese tener lo supremo en una forma de comunidad indiferente y como apatía consuetudinaria, sí, como apatía consuetudinaria, que hasta pretende colocar al género humano en el lugar de los individuos, hacer del género el destinatario y a los individuos partícipes, en virtud de ello y sin más. Esto es lo terrible. No es que lo supremo haya de ser como una rapiña 12, no has de tenerlo para ti solo en sentido egoísta, ya que aquello que puedas tener para ti solo, única y exclusivamente, nunca será lo supremo, pero aunque tengas, en el sentido más hondo, lo supremo en común con todos, y esto es justamente lo supremo, aquello que tú puedes tener en común con todos, sin embargo, has de tenerlo para ti solo en forma creyente, conservándolo, tanto si todos los demás lo conservan también como si lo abandonan. Guardaos también en este respecto de los hombres, sed prudentes como las serpientes, de esta manera conservarás para ti solo el misterio de la fe, aun cuando, a la par, esperes y desees y trabajes para que cada uno haga lo que tú haces a este respecto. Sed sencillos como las palomas. 13. Pues la fe consiste precisamente en esta sencillez. No has de usar tu prudencia para hacer de la fe otra cosa distinta, sino que la usarás precisamente para defender, con prudencia frente a los hombres, el misterio de la fe en ti, guardándote de los seres humanos. No será la consigna un secreto porque todos y cada uno la saben, cuando, no obstante, se le ha confiado a cada uno, y cada uno la guarda como un secreto. Sin embargo, hoy es uno el secreto de la consigna y mañana otro, mas la esencia de la fe consiste en ser un secreto, serlo para el individuo. Si cada individuo, aunque la confiese, no la mantiene como un secreto, entonces tampoco tiene fe. ¿Será acaso una deficiencia de la fe el que de este modo sea y permanezca y no haya de ser sino un misterio? ¿No le acontece también la misma cosa a la pasión amorosa? O bien, ¿no son precisamente las emociones pasajeras aquellas que se manifiestan enseguida y por eso también desaparecen de nuevo enseguida, mientras que la impresión profunda mantiene siempre el secreto, hasta poder afirmar incluso, y con toda razón, que el enamoramiento que no hace misterioso a un ser humano no es un enamoramiento recto? Este enamoramiento misterioso puede servir como imagen de la fe, si bien, en la fe, la interioridad incorruptible del ser humano oculto. 14 es la vida. ¿Quién, prudente como la serpiente, se guarda de los seres humanos para, sencillo como la paloma, poder guardar el misterio de la fe? 15. Tiene también, según las Escrituras, Marcos 9:50, sal en sí mismo. Pero si no se guarda de los hombres, la sal perderá su vigor y, ¿con qué se sazonará entonces? Y aun cuando el secreto de un enamoramiento haya podido ser la destrucción de un ser humano,
la fe será siempre y eternamente el secreto salvífico. Mira a aquella mujer que padecía flujo de sangre. No se abrió paso hasta llegar a tocar la vestidura de Cristo, no contó a los demás la intención que ella tenía y lo que creía, sino que se dijo muy quedo a sí misma, con solo que toque el faldón de su túnica, estaré sanada. 16 Tenía este secreto para ella misma, era el secreto de la fe, el que la salvó tanto temporal como eternamente. Tú puedes tener este secreto para contigo mismo, incluso cuando con franqueza confieses la fe, y no obstante, lo podrás tener contigo cuando, sin fuerzas, estés tendido en el lecho de enfermo, sin poder menear un solo miembro, cuando ni siquiera puedas mover la lengua. Pero la originalidad de la fe está ligada a su vez a la originalidad de lo cristiano. No son necesarias extensas descripciones del paganismo, de sus extravíos, de su peculiaridad. Las señales de lo cristiano están contenidas en lo cristiano mismo. Haz aquí un ensayo. Olvida por un instante lo cristiano. Piensa lo que de otra parte conoces acerca del amor. Reflexiona sobre lo que has leído en los poetas, lo que tú mismo puedas imaginar, y entonces dime, ¿se te ha pasado alguna vez por las mientes la idea de que has de amar? Sé sincero, o bien, no sea que esto vaya a perturbarte, yo mismo entonces te confesaré francamente que muchísimas veces en mi vida ha despertado el asombro de mi extrañeza el hecho de que alguna vez me pareció como que el amor lo perdía todo con eso, cuando en realidad lo gana todo. Sé sincero. Confiesa que probablemente sucede así con la mayoría, que cuando leen la ardorosa descripción de los poetas acerca de la pasión amorosa o la amistad, les pareció algo muchísimo más elevado que esta pobreza del has de amar. Has de amar, solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará el amor asegurado, por toda la eternidad, contra todo cambio, eternamente liberado en bienaventurada independencia, eterna y dichosamente protegido, por toda la eternidad, contra la desesperación. Por muy alegre, por muy dichoso e indescriptiblemente confiado que pueda estar el amor según el instinto y la inclinación, el amor inmediato en cuanto tal, sentirá no obstante, precisamente en su instante más bello, la necesidad de unirse, a ser posible, de un modo más sólido. Por eso, los dos se juran, se prometen mutuamente fidelidad o amistad, y cuando hablamos solemnemente, no decimos de ambos que se aman, decimos que se prometen fidelidad, o que se prometen amistad. Mas, ¿sobre qué jura este amor? Nuestra intención aquí no es perturbar y distraer la atención, evocando la gran variedad de cosas, muy conocida por los portavoces consagrados de este amor, los poetas, ya que, tratándose de este amor, es el poeta el que toma la promesa a ambos, el poeta quien une a los dos, el poeta quien sopla a ambos el juramento y les permite jurar. En una palabra, el poeta es aquí el sacerdote. En definitiva, ¿jura aquí este amor por algo que sea superior a él mismo? No, de ninguna manera. Cabalmente en esto consiste el bello desacuerdo, conmovedor, enigmático, poético, de que ellos dos mismos no estén enterados, y el que el poeta tampoco esté enterado de eso es precisamente la razón de que ellos le tengan por su único, su amado confidente. Cuando este amor jura, es él mismo quien propiamente confiere significado a aquello por lo que jura, es el amor mismo el que da realce a aquello por lo que jura, de suerte que tal amor no solo no jura por algo superior, sino que en realidad jura por algo que es inferior a él mismo. Tan indescriptiblemente rico es este amor en su amable desacuerdo, pues cabalmente porque representa él mismo una riqueza infinita, una ilimitada veracidad, termina, cuando quiere jurar, jurando por algo inferior, pero sin darse cuenta él mismo. A esto se debe también el que este juramento, que tendría sin duda que sería además tenerse sinceramente a sí mismo por la más alta seriedad, no sea con todo sino la broma más deliciosa. Y esto tampoco lo comprende el amigo enigmático, el poeta, cuya completa familiaridad constituye la más alta inteligencia de este amor. Sin embargo, es fácil de comprender que para jurar verdaderamente uno debe jurar por algo superior, de suerte que solo Dios en los cielos es el único que está verdaderamente en situación de poder jurar por sí mismo. Sin embargo, el poeta es incapaz de comprenderlo. Mejor dicho, el individuo que es poeta bien puede comprenderlo, pero en cuanto poeta es incapaz de comprenderlo, porque el poeta es incapaz de comprenderlo, pues el poeta es capaz de comprenderlo todo por enigmas y esclarecerlo todo maravillosamente por enigmas, pero es incapaz de comprenderse a sí mismo, o comprender que él mismo es un enigma. Si se le forzara a comprenderlo, entonces, de no haber quedado airado y exasperado, nos diría melancólicamente, porque me habéis impuesto esta comprensión, trastornándome lo más bello que tengo, trastornándome la vida,
si no puedo hacer ningún uso de ello? Y en esto el poeta por lo demás lleva la razón, pues la auténtica comprensión consiste en la decisión que supone para su existencia la pregunta vital. De este modo, nos encontramos en presencia de dos enigmas. El primero es el amor de aquellos dos, el segundo es la explicación que del mismo nos da el poeta, es decir, que la explicación del poeta es también un enigma. Así jura este amor, y después aquellos dos añaden al juramento que se amarán por toda la eternidad. Y si no es añadido esto, entonces el poeta no une a ambos, se da la vuelta alejándose indiferente de semejante amor temporal, o se vuelve burlonamente contra él, ya que él pertenece por toda la eternidad a aquel amor eterno. Hay aquí propiamente dos uniones. La primera es la de los dos, que se amarán por toda la eternidad, y la del poeta, que por toda la eternidad pertenecerá a ambos. Y, naturalmente, el poeta tiene razón en que no es digno de mencionarse, ni mucho menos digno de cantarse, el amor de dos seres humanos que no quieran amarse por toda la eternidad. En cambio el poeta no cae en la cuenta del desacuerdo que encierra el que los dos juren por su amor amarse por toda la eternidad, en vez de por la eternidad prometerse amor mutuamente. La eternidad es lo supremo, si se ha de jurar, habrá entonces que jurar por lo más alto. Pero si ha de jurarse por la eternidad, entonces se jura por el deber de haber de amar. Pero he aquí que ese favorito de los amantes, el poeta, quien es todavía una rareza mayor que los dos auténticos amantes, a quienes busca su anhelo, él, que es un prodigio de amabilidad en sí mismo, es también como ese niño mimado, incapaz de tolerar este haz de, y en cuanto es dicho se torna impaciente o se pone a llorar. Por tanto, este amor inmediato contiene sin duda, en el sentido de una bella quimera, lo eterno en sí mismo, pero no está conscientemente fundado en lo eterno, y por ello puede cambiar. Aunque no cambie, puede sin embargo cambiar, ya que no es ni más ni menos que lo dichoso, y con respecto a lo dichoso rige lo mismo que con respecto a la dicha, que, al pensar lo eterno, no se puede pensar sin melancolía, de la misma manera que se dice con un estremecimiento, la dicha es, cuando ha sido, lo que significa que, mientras subsistía o existía, era posible un cambio, solo una vez que hubo pasado, puede afirmarse que subsistió. No se pondera a ningún ser humano como dichoso mientras vive. 17. Mientras vive resulta que la dicha puede cambiar, solamente cuando haya muerto, y no habiéndole abandonado la dicha mientras vivía, solamente entonces se mostrará que él fue dichoso. Lo que meramente existe, por más que ningún cambio lo haya destruido, tiene continuamente el cambio fuera de sí mismo, continuamente puede producirse, incluso en el último instante puede acontecer, y solo una vez terminada la vida se podrá afirmar que el cambio no aconteció o quizá que aconteció. Aquello que no haya destruido cambio alguno tiene de seguro subsistencia, pero no tiene constancia, en tanto que tiene subsistencia existe, pero, en cuanto que no ha ganado su constancia en el cambio, no puede llegar a ser simultáneo consigo mismo, ya sea dichoso, ignorante de semejante desproporción, ya esté sumido en la melancolía, pues lo eterno es lo único que puede ser y permanecer y seguir siendo simultáneo con todo tiempo. En cambio, la temporalidad se escinde en sí misma, y lo presente no puede llegar a ser simultáneo con lo futuro, ni lo futuro con lo pasado, ni lo pasado con lo presente, y por este motivo, de lo que al sufrir el cambio ganó constancia no se puede afirmar simplemente, una vez que lo ha superado, que subsistió. Más bien se puede afirmar que lo ha superado en tanto que subsistió. 18. Esto constituye cabalmente la seguridad, y es una relación distinta por completo de la dicha. De esta manera, cuando el amor ha sufrido el cambio de la eternidad convirtiéndose en deber, tenemos que ha ganado constancia, y entonces va de suyo que subsiste. Pues del hecho de que algo subsiste en este instante no se sigue que también subsistirá en el instante siguiente. Pero si va de suyo que lo constante subsiste, hablamos desde luego de que algo supera la prueba, y lo ponderamos cuando supera la prueba. 18. Kierkegaard juega a lo largo de estas líneas con el doble significado que en danés tiene el verbo advesta a, que es por un lado aprobar, superar una prueba, y por otro subsistir, existir. Duran, en la frase está utilizando únicamente el pasado de este verbo, unas veces en uno de los sentidos y otras en el otro, y en coherencia con ello se ha traducido también el párrafo. También se podría entender esta frase de manera similar sin recurrir a esta polisemia, ya que el propio significado de subsistir es empleado justo en esta frase unas veces acentuando su sentido de mera existencia fortuita, y otras cosa que, en lo que sigue, el texto va a encargarse de dejar bien claro, haciendo hincapié en el durar, cuando la existencia ha ganado la constancia, que proporciona la piedra de toque que constituye la eternidad. De este modo, la frase quedaría así:
De ello no se puede afirmar simplemente, una vez que ha subsistido, permanecido, que subsistió, existió meramente, más bien se puede afirmar que ha subsistido, existido, en tanto que subsistió, ganó constancia. Para ser consecuentes con el sentido del texto, se ha traducido también los sustantivos bestandiged y bestag, derivados del verbo precedente, respectivamente por constancia y subsistencia, en el sentido de mera existencia. Y sin embargo este discurso sirve únicamente para lo imperfecto, pues la constancia de lo constante no tiene que, ni puede, revelarse en la superación de una prueba, ya que se trata de lo constante, y solo lo efímero puede darse visos de constancia en la superación de una prueba. A nadie se le ocurriría decir que la plata de ley ha de superar la prueba en el transcurso de los años, pues indudablemente se trata de plata de ley. Lo mismo acontece con el amor, por muy dichoso, por muy vivificador, por muy confiado y muy poético que sea este amor, que meramente tiene subsistencia, ha de superar con todo la prueba en el transcurso de los años. Por el contrario, ese amor, que sufrió el cambio de la eternidad al convertirse en deber, ha ganado constancia, es plata de ley. ¿Acaso por ello será menos aplicable, menos útil en la vida? ¿Será entonces la plata de ley lo más inútil? Ciertamente no, sino que el lenguaje de manera involuntaria, y el pensamiento conscientemente, honran de un modo especial a la plata de ley, puesto que de ésta se afirma simplemente que se emplea. Nadie habla en absoluto de probarla, no se la ofende pretendiendo probarla, porque ya se sabe de antemano que la plata de ley aprueba. Por eso, cuando se emplea un compuesto menos fiable, uno se ve precisado a ser menos directo y a hablar con menor sencillez, uno se ve precisado a, rozando la ambigüedad, decir esta duplicidad, se usa y, mientras se lo usa, se lo está probando al mismo tiempo, pues siempre es posible que pueda, no obstante, cambiar. Por tanto, solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará en amor eternamente asegurado. Esta seguridad de la eternidad ahuyenta toda angustia y torna perfecto el amor, perfectamente asegurado. 19. Pero en aquel amor que tiene únicamente subsistencia hay todavía, por muy confiado que sea, una angustia por la posibilidad del cambio. Él mismo no comprende, como tampoco lo comprende el poeta, que eso sea angustia, pues la angustia se encuentra oculta y solamente en la manifestación de ardiente ansia se hace perceptible, cabalmente por contraste, que la angustia se encuentra oculta en el fondo. No es este, de ordinario, el motivo de que el amor inmediato esté tan inclinado, sí, tan encariñado con poner a prueba el amor. Precisamente le acontece esto porque el amor, al convertirse en deber, no ha sufrido la prueba en el más hondo sentido. De ahí lo que el poeta llamaría dulce inquietud que, de una manera más y más osada, quiere poner a prueba. El amante quiere probar al amado, el amigo quiere probar al amigo. Desde luego que tal verificación se funda en el amor, pero ese arrebatadamente fogoso afán de probar y esa ansia del deseo de tener que ser puesto a prueba, explica con todo que el amor mismo, de un modo inconsciente, es inseguro. Aquí vuelve a aparecer un enigmático desacuerdo en el amor inmediato y en las explicaciones del poeta. Los amantes y el poeta opinan que ese afán de querer probar el amor es cabalmente una expresión de lo seguro que es. Pero, ¿es esto así? Es totalmente cierto que no interesa probar lo indiferente, mas de esto no se infiere que el pretender probar lo que se ama sea expresión de seguridad. Ambos se aman mutuamente, se aman por toda la eternidad, y están tan convencidos que lo ponen a prueba. ¿Será este convencimiento el más alto? ¿No acontecerá aquí cabalmente lo mismo que cuando el amor jura y perjura por lo que es más bajo que el amor? Es decir, que la más alta expresión que los amantes tienen de la constancia de su amor es la expresión de que éste no tiene sino subsistencia, puesto que solo se prueba o se pone a prueba lo que no tiene sino subsistencia. Pero si amar es un deber, entonces no se necesita ninguna prueba ni el prurito oprobioso de querer probar, ya que el amor es superior a cualquier prueba y ya ha superado sobremanera la prueba, en el mismo sentido de que la fe es más que vencedora. 2. Indicador ordinal masculino. Esto de probar se relaciona siempre con la probabilidad, pues siempre es posible que lo probado no supere la prueba. Por eso, si alguien pretendiera probar si tiene fe o intentara conseguirla, ello significaría en realidad que ese tal se estaría impidiendo a sí mismo conseguir la fe, cayendo en una ansiosa inquietud en la cual jamás se gana la fe, puesto que has de creer. Y por lo mismo, si un creyente rogara a Dios que pusiera a prueba su fe, ello no sería expresión de que tal creyente tiene fe en un grado extraordinariamente elevado. Pensar eso es un malentendido de poeta, como también es un malentendido eso de tener fe en un grado extraordinario, dado que el grado ordinario es cabalmente lo supremo.
sería más bien expresión de que él no tiene fe en modo alguno, puesto que has de creer. Jamás se encontrará una seguridad mayor, jamás se encontrará el reposo de la eternidad en ninguna otra cosa fuera de ese has de, por muy vivificador que sea. En definitiva constituye un pensamiento inquieto eso de probar, y la inquietud es la que te hace imaginar que ésta constituye una certeza superior, pues eso de hacer pruebas es algo inventivo de suyo, inagotable, tanto como la sensatez, que en modo alguno ha podido calcular todos los casos. En cambio, aquel que es serio afirma con esta excelencia, la fe ha calculado todos los casos. Y si hay que, entonces es que está decidido por toda la eternidad, y si comprendieras que has de amar, tu amor quedaría asegurado por toda la eternidad. Y además, con este haz del amor está eternamente asegurado contra todo cambio, porque aquel amor que no tiene sino subsistencia puede cambiar en sí mismo y puede cambiar desde sí mismo. El amor inmediato puede cambiar en sí mismo, puede trocarse en su contrario, en odio. Odio es un amor que se ha convertido en su contrario, es un amor que se ha hundido. Allá abajo en el fondo, el amor continúa ardiendo, pero con la llama del odio, y solamente cuando el amor se haya consumido, solo entonces se apagará también la llama del odio. Como ha quedado dicho acerca de la lengua, que es la misma lengua con la que bendecimos y maldecimos 21, así también se ha de afirmar que es el mismo amor el que ama y odia, y cabalmente, por ser el mismo amor, no es el auténtico en el sentido de la eternidad, el que permanece el mismo sin cambiar, sino que aquel inmediato, cuando ha cambiado, en el fondo es el mismo. El amor auténtico, el amor que, convirtiéndose en deber, sufrió el cambio de la eternidad, no varía jamás, es sencillo, ama y nunca odia al amado. Podría parecer que aquel amor inmediato es el más fuerte, por ser capaz de hacer el doble, porque puede tanto amar como odiar. Podría parecer que tiene un poder completamente distinto sobre su objeto, cuando dice, si no me amas, entonces te odiaré, mas todo esto no es sino una alucinación, porque, ¿es la mutabilidad un poder más fuerte que la inmutabilidad? ¿Y quién es el más fuerte? ¿El que dice, si no me amas, entonces te odiaré, o aquel que dice, aunque me odies, yo seguiré amándote? Desde luego, es estremecedor y espantoso que el amor se trueque en odio, pero, ¿para quién propiamente es espantoso? ¿Acaso no lo es para el interesado mismo, a quien le aconteció que su amor se trocó en odio? El amor inmediato puede cambiar en sí mismo, mediante ignición espontánea puede convertirse en la enfermedad de los celos, pasar de la dicha más grande al mayor de los tormentos. Tan arriesgado es, por muy placentero que resulte, el calor del amor inmediato, tan peligroso, que ese calor fácilmente puede llegar a ser una enfermedad. Lo inmediato es como aquello que fermenta, que por eso se llama precisamente así, porque todavía no ha sufrido ningún cambio, y por eso mismo tampoco ha segregado de sí el veneno, que es, por cierto, el que constituye el ardimiento en lo que fermenta. Si el amor mismo se inflama con este veneno, en vez de segregarlo, entonces aparece la enfermedad de los celos. ¡Ay! La misma palabra lo dice 22, es un excesivo celo en enfermar, una enfermedad por excesivo celo. El celoso no odia el objeto de amor, ni muchísimo menos, sino que se atormenta con el fuego de la correspondencia amorosa, que debería, acendrándolo, purificar su amor. El celoso intercepta, casi implorante, cada uno de los rayos del amor en el amado, pero va concentrando todos esos rayos en su amor a través del vidrio ardiente de los celos, y así se va consumiendo lentamente. Por el contrario, el amor que, convirtiéndose en deber, sufrió el cambio de la eternidad, desconoce los celos. Este amor no ama meramente en la medida en que es amado, sino que ama. Los celosos aman en la medida en que son amados, angustiosamente torturados por la idea de que sean amados. Son igual de celosos en lo que se refiere al propio amor, para que no vaya a ser desproporcionado en relación con la indiferencia del otro, como son de celosos en lo que se refiere a la manifestación del amor del otro, angustiosamente torturados por ocuparse de sí mismos. No osan creer plenamente en el amado, ni tampoco osan entregarse a él plenamente, no sea que den demasiado, y por eso se consumen continuamente, como uno se consume sobre aquello que no arde excepto por el roce de la angustia. Comparar es autoinmolarse. Podría parecer como si en el amor inmediato hubiera otro fuego completamente distinto, ya que él puede convertirse en celos. Sin embargo, este fuego es precisamente lo espantoso. Podría parecer como si los celos sujetaran al objeto amado de un modo completamente diferente, cuando lo vigilan con 100 ojos.
en tanto que el amor sencillo como que no tiene más que un solo ojo para su amor. ¿Será acaso entonces la dispersión más fuerte que la unidad? ¿Será un corazón desgarrado más fuerte que uno completo e indiviso? Un continuo agarrón angustiado sujetará más firmemente el objeto de su amor que todas las fuerzas unidas de la sencillez, y, en definitiva, ¿en qué modo aquel amor sencillo se ha asegurado contra los celos? ¿No será acaso al no amar comparativamente, no comienza a amar inmediata y preferentemente, pues ama, y esta es la razón de que tampoco dará nunca de una manera enfermiza en amar comparativamente? Él ama. Además, el amor inmediato puede cambiar desde sí mismo, puede cambiar en el transcurso de los años, cosa que se ve bastante a menudo. Entonces el amor pierde su fogosidad, su alegría, sus ganas, su originalidad, su frescura, lo mismo que el río, que brincaba entre las rocas de la montaña. Más allá languidece en la apatía de la calma chicha, así languidece el amor en la tibieza e indiferencia de la costumbre. Ay, de todos nuestros enemigos es quizá la costumbre el más taimado. Sobre todo, es lo suficientemente taimado como para no dejarse notar jamás, pues quien cayó en la cuenta de la costumbre quedó liberado de ella. La costumbre no es como los otros enemigos que se ven y contra los que uno se defiende luchando. La lucha es en realidad consigo mismo, para desenmascararla. Es como el predador, conocido por su carácter taimado, que furtivamente asalta a los que duermen, mientras le chupa la sangre al durmiente, esparce frescor sobre él haciéndole el sueño todavía más delicioso. Así es la costumbre, o todavía peor, pues aquel animal busca su presa entre los que duermen, pero no cuenta con ningún recurso para adormecer a los despiertos. En cambio, la costumbre sí que lo tiene, se desliza sobre un ser humano y lo duerme, y cuando eso ha sucedido le chupa la sangre, al tiempo que esparce frescor sobre él haciéndole el sueño todavía más delicioso. De esta manera, el amor inmediato puede cambiar desde sí mismo, volviéndose incognoscible, pues al odio y los celos se les conoce a pesar de todo por el amor. De este modo, el ser humano mismo nota alguna vez, como un sueño que pasa de largo y es olvidado, que la costumbre lo ha cambiado. Entonces quiere poner de nuevo las cosas en su sitio, pero desconoce dónde ha de ir a comprar el nuevo aceite 23 que inflame el amor, y se desalienta, enfadado y disgustado consigo mismo, disgustado con su amor, disgustado porque éste sea tan miserable como es, disgustado porque él no puede cambiar las cosas, porque, ¡ay!, no prestó atención al cambio de la eternidad cuando estaba a tiempo, y ahora incluso ha perdido las fuerzas para soportar la curación. Oh, qué triste resulta ver a alguien, que en una ocasión vivió una época de apogeo, ahora empobrecido, pero cuánto más triste que ese cambio es ver al amor trocado en esa cosa casi repugnante. Por contraste, cuando el amor, convirtiéndose en deber, ha sufrido el cambio de la eternidad, entonces desconocerá la costumbre. Entonces la costumbre no tendrá poder sobre él. Igual que se afirma de la vida eterna que en ella no hay suspiros ni lágrimas, así también se podría añadir que en ella no cabe la costumbre, y en verdad con ello no afirmamos algo menos magnífico. Si realmente quieres salvar tu alma o tu amor del carácter taimado de la costumbre, no creas, como la mayoría de los humanos, que hay muchos medios para mantenerse despierto y seguro, pues en verdad no hay más que uno, el haz de la eternidad. Haz que 100 cañonazos te recuerden 3 veces al día que has de resistir el poder de la costumbre. Toma un esclavo, como aquel poderoso emperador oriental 24. Para que te lo recuerde, toma 100, ten un amigo que te lo recuerde siempre que te vea, ten una esposa que te lo recuerde tarde y temprano amorosamente. Pero ten cuidado de que esto no se te convierta en costumbre, pues te puedes acostumbrar a oír 100 cañonazos, de suerte que permanezcas sentado a la mesa y oigas la mayor insignificancia mucho más claramente que los 100 cañonazos, a los que has llegado a acostumbrarte, y puedes acostumbrarte a que 100 esclavos te lo recuerden todos los días, de suerte que ya no los oigas, pues la costumbre ha hecho que tengas un oído que oye como si no oyera. No, solo el haz de la eternidad y un oído pertinente, que quiere oír ese haz de, serán capaces de salvarte de la costumbre. La costumbre constituye el cambio más triste de todos y, por otro lado, uno puede acostumbrarse a cualquier cambio, solamente es inmutable lo eterno y lo que, convirtiéndose en deber, ha sufrido el cambio de la eternidad, mas lo inmutable no puede cabalmente convertirse en costumbre. Por muy arraigada que esté una costumbre, jamás se convertirá en algo inmutable, incluso cuando el ser humano llega a ser incorregible, ya que la costumbre es constantemente aquello que habría de cambiar, en tanto que lo inmutable es aquello que no puede ni ha de cambiar. Mas lo eterno no se hace nunca viejo, y nunca se vuelve costumbre. Solamente cuando amar sea un deber,
solamente entonces estará en amor eternamente liberado en bienaventurada independencia. Pero, ¿acaso no es libre aquel amor inmediato? ¿No es cabalmente el amante quien posee su libertad en el amor? Y por otra parte, habrá de ser la intención de este discurso ensalzar la desconsoladora independencia del amor de sí, que se independizó porque no tuvo el valor para atarse, es decir, porque se hizo dependiente de su cobardía. Esa desconsoladora independencia que se encuentra suspendida porque no encontró ningún lugar de refugio, semejante a aquel que vaga de acá para allá, un salteador de caminos que se guarece donde le coge la noche. Esa desconsoladora independencia, al menos aparentemente, ¿no lleva cadenas? Claro que no. Ya en el discurso anterior recordábamos, por el contrario, que la expresión de la riqueza suprema consiste en tener una necesidad, y así también, la auténtica expresión de la libertad consiste en que ésta sea una necesidad en aquel que es libre. Sin duda que se siente libre en su amor aquel en quien el amor es una necesidad, y precisamente aquel que experimente una dependencia plena, de suerte que si perdiera al amado lo perdería todo, precisamente él es independiente, aunque con una condición, que no confunda el amor con la posesión del amado, y así le daríamos toda la razón a quien afirmara, amar o morir, significando con ello que una vida sin amar no merecería la pena vivirla. Pero si alguien entendiera lo primero en el sentido de poseer al amado y pensara, consiguientemente, o poseer al amado o morir, o ganar este amigo o morir, entonces no podríamos por menos de afirmar que semejante amor es dependiente en un sentido falso. Tan pronto como, en la relación con su objeto, no se relacione en idéntica proporción consigo mismo, siendo a pesar de todo dependiente por completo, el amor es entonces dependiente en un sentido falso, entonces tiene la ley de su existencia fuera de sí mismo y por eso entonces se encuentra dependiendo en el sentido de lo transitorio, lo terrestre y lo temporal. En cambio, ese amor que, convirtiéndose en deber, sufrió el cambio de la eternidad, y ama porque ha de amar, es independiente, tiene la ley de su existencia en la relación misma del amor con lo eterno. Este amor nunca puede hacerse dependiente en un sentido falso, pues lo único de que depende es del deber, y el deber es lo único que libera. El amor inmediato hace libre a un ser humano y, en el instante siguiente, dependiente. Aquí acontece algo semejante a lo que sucede con la génesis de un ser humano, al formarse, al convertirse en un sí mismo, se hace libre, pero en el instante siguiente depende de este sí mismo. En cambio, el deber hace a un ser humano dependiente y, en el mismo instante, eternamente independiente. Solamente la ley puede dar la libertad. Se cree muy frecuentemente que la libertad existe y que es la ley la que ata a la libertad. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Sin la ley tampoco existe la libertad, siendo la ley la que da la libertad. También se cree que la ley es la que establece las diferencias, porque donde no hay ley no hay diferencia alguna. Sin embargo, acontece al revés. Cuando es la ley la que establece las diferencias, entonces es precisamente la ley la que hace a todos iguales ante la ley. De esta manera, este haz delibera al amor en bienaventurada independencia. Un amor tal no dura y cae a expensas de la eventualidad de su objeto, sino que dura y cae conforme a la ley de la eternidad, pero entonces desde luego que no caerá nunca. Un amor tal no depende de esto o aquello, solamente depende de lo único que libera. Por tanto, es eternamente independiente. Con esta independencia no se puede comparar ninguna otra. El mundo pondera alguna vez esa independencia orgullosa que niega sentir ninguna necesidad de ser amado, si bien opina por añadidura que necesita a los demás seres humanos no para ser amada por ellos, sino para amarlos, para así tener a alguien a quien amar. Qué falsa no será esta independencia. No siente ninguna necesidad de ser amada y con todo necesita de alguien a quien amar, es decir, que necesita a otro ser humano para poder satisfacer su orgulloso amor propio. ¿No es esto lo mismo que cuando la vanidad cree poder prescindir del mundo y no obstante necesita del mundo? Es decir, que el mundo tenga conocimiento de que la vanidad no tiene necesidad del mundo, mas el amor que, convirtiéndose en deber, ha sufrido el cambio de la eternidad, experimenta de seguro una necesidad de ser amado y, por lo mismo, esta necesidad con este haz de se encuentran en una conformidad eternamente concordante. Pero él, si ha de ser así, puede prescindir, por más que siga amando. ¿No es esto acaso independencia? Esta independencia solo depende del amor mismo mediante el haste de la eternidad, no depende de ninguna otra cosa y, por tanto, tampoco depende del objeto del amor, tan pronto como éste se descubra siendo otra cosa. Sin embargo, ello no significa que el amor independiente haya así cesado, transformándose en orgullosa autosatisfacción. Esto es dependencia. No, el amor permanece,
Esto es independencia. La invariabilidad es la auténtica independencia, todo cambio es dependencia, ya sea el del desmayo de la debilidad o el del engreimiento de la soberbia, ya sea el de quien se encuentre suspirando autosatisfecho. Sería independencia el que alguien, cuando el otro le dice, ya no puedo seguir amándote, le respondiera orgullosamente, entonces también a mí me será posible dejar de amarte. Ay, sin duda esto es dependencia, pues que él haya de seguir amando o no, depende de que el otro ame, pero el amor de quien respondiera, entonces yo habré de seguir amándote a pesar de todo, estaría eternamente liberado en bienaventurada independencia. Él no lo diría con soberbia dependiendo de su soberbia, no, lo diría humildemente, humillándose bajo el asde de la eternidad, siendo así cabalmente independiente. Solamente cuando amar sea un debe, solamente entonces estará en amor dichosamente protegido, por toda la eternidad, contra la desesperación. El amor inmediato puede volverse desdichado, puede dar en desesperación. Podría parecer que el hecho de que tenga la fuerza de la desesperación es de nuevo una expresión de la fortaleza de ese amor, pero esto no lo es más que en apariencia, pues la fuerza de la desesperación, por mucho que se la ensalce, no es más que impotencia, y su plenitud constituye precisamente su ruina, pues el hecho de que el amor inmediato pueda llegar a desesperar demuestra que está desesperado, que, incluso cuando es dichoso, ama con las fuerzas de la desesperación, ama a otro ser humano más que a sí mismo, más que a Dios. De la desesperación se debe afirmar que solamente es capaz de desesperar quien está desesperado. Cuando el amor inmediato se desespera de la desgracia, entonces únicamente se pone de manifiesto que estaba desesperado, que durante su dicha había estado también desesperado. La desesperación radica en el hecho de relacionarse, con pasión infinita, con un individuo, pues con pasión infinita solamente puede uno, no estando desesperado, relacionarse con lo eterno. De esta manera el amor inmediato está desesperado, y cuando llega a ser dichoso, como se lo llama, se le oculta que está desesperado, cuando se hace desdichado se pone de manifiesto que estaba desesperado. Por el contrario, el amor que, convirtiéndose en deber, sufrió el cambio de la eternidad, jamás puede desesperar, precisamente porque no está desesperado. Concretamente la desesperación no es algo que pueda acontecerle a un ser humano, un suceso como la dicha o la desdicha. La desesperación es una desproporción en lo más íntimo de su esencia. Tan lejos, a tanta profundidad, no puede haber intervención de ningún destino ni suceso, que solamente son capaces de poner de manifiesto que la desproporción estaba allí. Por esta razón, solo hay un modo de asegurarse contra la desesperación, sufrir el cambio de la eternidad mediante el asde del deber. Todo el que no sufra este cambio está desesperado. La dicha y la prosperidad pueden ocultarlo. En cambio, la desgracia y la adversidad no son las que, como él cree, le hacen desesperar, sino que ponen de manifiesto el hecho de que él estaba desesperado. Si se habla de otro modo es porque, de una manera frívola, se confunden los más altos conceptos, porque no es la desdicha la que hace a un ser humano desesperar, sino el que le falte lo eterno. Desesperación significa que falta lo eterno. Desesperación significa no haber sufrido el cambio de la eternidad mediante el asde del deber. Por tanto, desesperación no es la pérdida del amado, esto es desgracia, dolor, sufrimiento, sino que la desesperación es la carencia de lo eterno. ¿De qué modo se asegurará entonces el amor del mandamiento contra la desesperación? Muy sencillo. Mediante el mandamiento, mediante ese has de amar, porque en ello radica ante todo el que debas amar de tal manera que ni siquiera la pérdida del amado ponga de manifiesto que estabas desesperado, es decir, que en absoluto debes amar de una manera desesperada. ¿Se prohíbe con ello amar? De ningún modo, pues ya sería un modo de hablar ciertamente raro si el mandamiento que afirma has de amar, con su mandato prohibiera amar. Por tanto, el precepto prohíbe solamente amar de una manera que no sea la mandada. Esencialmente, el mandamiento no es prohibitivo, manda que has de amar. Por tanto, el mandamiento del amor no asegura contra la desesperación recurriendo a flojos y tibios motivos consoladores, como que no hay que tomar nada muy a pecho, etc. Semejante sagacidad lamentable, que intenta ignorar las lágrimas en todo caso, ¿será una desesperación menor que la desesperación del amante? ¿No se trata más bien de una especie aún peor de desesperación? No, el mandamiento del amor prohíbe la desesperación al mandar amar. ¿Quién habrá de tener este valor sin la eternidad? ¿Quién estaría capacitado para decir este has de sin la eternidad, la cual, precisamente en el instante en que el amor va a desesperar de su desgracia, prescribe a amar? ¿Dónde podría tener su hogar este mandato si no es en la eternidad? Pues cuando en la temporalidad se ha hecho imposible poseer al amado, entonces la eternidad afirma has de amar,
y de esta manera la eternidad salva al amor de la desesperación, precisamente al tornarlo eterno. Deja que la muerte los separe a los dos, cuando el sobreviviente va a hundirse en la desesperación. ¿Qué le podrá servir de ayuda entonces? La ayuda temporal no será sino una especie de desesperación todavía más triste, y entonces ayuda a la eternidad. Cuando dice, has de amar, con ello está diciendo, tu amor tiene una validez eterna, pero no lo dice consolando, pues eso no serviría de ayuda, lo dice mandando, porque cabalmente hay peligro. Y cuando la eternidad dice, has de amar, es cuenta suya garantizar que sea realizable. ¿Qué significa cualquier otro consuelo frente al de la eternidad, que toda otra aflicción del alma frente a la de la eternidad? Si hablara más suavemente diciendo consuélate, seguramente entonces el afligido tendría objeciones preparadas. Pero sí, no porque la eternidad, altiva, no quiera tolerar ninguna objeción por cuidar del afligido manda has de amar. Admirables palabras de consuelo, admirable compasión, pues hablando humanamente sería una desfachatez, casi como una broma, decirle al desesperado que había de hacer aquello que él más deseaba y cuya imposibilidad le había hecho caer en la desesperación. ¿Se necesita alguna otra demostración de que el mandamiento del amor es de origen divino? Si has intentado, y si no, inténtalo, acércate a un afligido semejante en el instante en que la pérdida del amado le abruma, y piensa qué se te ocurriría decirle. Piensa que le quieres consolar, lo único en que no darías es en decir, has de amar, y, por otra parte, haz la prueba. Verás como desde el primer instante en que fuera dicho, casi exasperaría al afligido, porque ninguna otra afirmación parecería más inoportuna en tal ocasión. Y tú, que hiciste este serio experimento, tú, que en el instante más grave hallaste la vacuidad y la repugnancia en los motivos de consuelo humanos pero sin ningún consuelo, tú, que descubriste con espanto que ni siquiera la amonestación de la eternidad podía hacer que no te hundieras. Aprendiste a amar este haz de que salva de la desesperación, aquello que quizá a menudo y en menor escala has verificado, que la auténtica edificación consiste en que se hable con dureza. Lo has aprendido aquí en el sentido más profundo, que solo este haz de salva dichosa y eterna mente de la desesperación. Dichosa y eternamente, sí, pues solamente está salvado de la desesperación aquel que está salvado eternamente de la desesperación. El amor que, convirtiéndose en deber, sufrió el cambio de la eternidad, no queda liberado de la desgracia, sino salvado de la desesperación, en la dicha como en la desdicha, salvado por igual de la desesperación. Mira, la pasión excita y la sagacidad terrena enfría, pero ni ese ardor ni esta frialdad, ni tampoco la mezcla de ese calor y esa frialdad son el aire puro de la eternidad. En ese ardor hay algo iracundo, y en esa frialdad hay algo desabrido, y en la mezcla hay algo indeterminado, o una marrullería inconsciente como en el peligroso tiempo de la primavera. Mas este haz de amar saca todo lo malsano y conserva lo sano por los siglos de los siglos. Y lo mismo acontece por doquier. Este haz de la eternidad es lo salvador, lo purificador, lo ennoblecedor. Siéntate junto a uno que esté profundamente afligido, esto puede aliviarle un instante, si tienes por tu parte la habilidad de conferir a la pasión la expresión de la desesperación, como ni siquiera el mismo afligido sería capaz, aunque esto no constituye sino lo falso. Podría constituir un apaciguamiento tentador por un instante, si tienes sensatez y experiencia como para abrir perspectivas provisionales, allí donde el afligido no veía ninguna, aunque esto no constituye sino lo falso. En cambio, el haz de afligirte constituye tanto lo verdadero como lo bello. Yo no he de tener derecho a obstinarme contra los dolores de la vida, puesto que he de afligirme, pero tampoco he de tener derecho a desesperar, puesto que he de afligirme, y, sin embargo, tampoco he de tener derecho a cesar de afligirme, puesto que he de afligirme. Y esto mismo es lo que sucede con el amor. No has de tener derecho a obstinarte contra este sentimiento, puesto que has de amar, pero tampoco has de tener derecho a amar desesperadamente, puesto que has de amar, y de igual modo tampoco has de tener derecho a deformar este sentimiento en ti, puesto que has de amar. Has de preservar el amor y debes preservarte a ti mismo, y preservándote a ti mismo preservar el amor. Allí donde lo meramente humano quiera lanzarse, es donde el mandamiento detiene una vez más. Allí donde lo meramente humano se desanima, es donde el mandamiento fortalece. Allí donde lo meramente humano se fatiga y se vuelve sagaz, es donde el mandamiento inflama y confiere sabiduría. El mandamiento consume y devora lo malsano de tu amor, pero gracias al mandamiento podrás inflamarlo nuevamente cuando, hablando en términos humanos, vaya a agotarse. Allí donde pienses que tú mismo puedes ordenar fácilmente, que ahí te aconseje el mandamiento,
Allí donde desesperadamente quieras aconsejarte tú mismo, sal a pedir consejo al mandamiento, pero allí donde no sepas qué hacer, es donde el mandamiento dispondrá para que todo se arregle.